¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva aventura que comenzamos hoy aquí en el canal, de la mano de este primer tema que os traigo en el día de hoy y que estará relacionado con los carros de combate alemanes de la Segunda Guerra Mundial, en el cual analizaremos los carros de combate ligeros, medios y pesados que utilizó Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, como el vídeo es muy extenso, he pensado en dividirlo en dos partes. Una parte que veremos en el día de hoy y que estará relacionado y centrado más en conocer y analizar los carros de combate ligeros alemanes, y en la segunda parte veremos los carros de combate medios alemanes y carros de combate pesados. Así que, sin más dilación, comencemos con el tema de hoy. Bien, con la derrota del Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial y posterior armisticio alcanzado al finalizar la Gran Guerra en 1919, se firmó el Tratado de Versalles. Bien, dentro de las cláusulas militares se estipuló que Alemania debía de entregar todo el material militar disponible. Además, tenía prohibido la producción de cualquier producto militar, incluyendo submarinos, aviación militar, o en el caso que nos concierne en el vídeo de hoy, que serán los carros de combate. Bien, con la llegada de la década de los años 30 y con la llegada al poder de Adolf Hitler, el rearme alemán empezó a desarrollarse de nuevo. Para intentar eludir las restricciones del tratado, Alemania utilizó varias tretas, como por ejemplo la producción de material militar mediante capital alemán en países como Suiza, Países Bajos o Suecia, o como la producción del primer carro de combate alemán ocultado como un tractor agrícola. Este primer diseño sería conocido como el germen del Panzer I, el cual empezaría su andadura en el año 1930, con el que Krupp empezaría a diseñar un proyecto ligero de orugas llamado el Klein Traktor. Una tanqueta sin torreta de unas 4 toneladas y una velocidad en torno a los 37 km/h. Ya con el refinamiento del proyecto y su posterior desarrollo, con una torreta rediseñada para adaptar 2 ametralladoras y un aumento del blindaje, hicieron que se materializara el Panzer I para el año 1933. Los primeros diseños del Panzer I empezaron a producirse desde principios del año 1934. El primer modelo fue llamado Panzer I Auf A, el cual tuvo una producción bastante prolífica, con unas 800 unidades aproximadas, construidas entre los años 1934 a 1936. Este primer modelo de producción disponía de ciertas limitaciones. Por ejemplo, disponía de un blindaje bastante ligero, en torno a los 6 a 13 milímetros de acero, el cual, pese a poder aguantar disparos de calibres de proyectiles como ametralladoras y fusiles, con calibres más superiores como fusiles antitanque o cañones, resultaban letales contra este tipo de blindados. Con el rediseño de la nueva torreta, el Auf A pudo acomodar 2 ametralladoras MG-13 de 7,92 milímetros, ambos operadas por el artillero, que aparte también ostentaba el rol de comandante y cargador, y delante de este se encontraba el conductor del Panzer. La propulsión de este primer modelo tampoco estuvo exento de problemas. El motor de gasolina Krupp M305 tendía mucho a sobrecalentarse, pero aún así podía llegar a tener una velocidad máxima de unos 37 km/h. Los Panzer I Auf A fueron testados y puestos a prueba durante la Guerra Civil Española. 41 unidades de estos modelos fueron enviados a España en 1936 y puestos al servicio de la Legión Cóndor. Pronto se vio que el blindado alemán era inferior en potencia de fuego y blindaje a sus homónimos soviéticos, el T-26 y el BT-5, empleado por el ejército republicano. Bien, también hay que destacar que el ejército nacionalista chino compró una decena de estos blindados Panzer durante la Primera Guerra Civil China, para combatir a sus contrapartes comunistas. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los Panzer I Auf A fueron nuevamente desplegados muy activamente durante los primeros compases de la guerra, cuando Alemania aún estaba falto de unidades blindadas, y en la campaña polaca llegaron a tener un papel muy destacado, a pesar de las bajas por averías continuas a causa del motor. También participaron en otras campañas, como en la francesa, en el norte de África, con el Afrika Korps, en los Balcanes o en Rusia, combatiendo a la Unión Soviética, pero ya con un protagonismo menor, a partir de 1941. Bien, a partir de 1936 se produjo una versión mejorada del anterior, el Panzer I Auf B. El modelo B prácticamente mejoró varios aspectos y características de su predecesor. Contaba con un casco más largo y una rueda de carretera más para acomodar un motor de mayor rendimiento y, claro, está más confiable que su predecesor, como era el caso del motor de gasolina Maybach NL38 TRKM, llegando a los 40 km/h de velocidad pese a su aumento de peso hasta las 6 toneladas. Por lo que respecta al blindaje, la tripulación y el armamento de este modelo B se mantuvieron inalterables. Unas 675 unidades de estos Auf B fueron fabricados en total, producidos entre los años 1936 a 1938.
Como su predecesor, el AUF-A, el AUF-B también tuvo su bautismo de fuego durante la Guerra Civil Española. 91 unidades del modelo B fueron suministrados al Ejército Nacional o sublevado de Franco entre los años 1936 a 1939. Como su antecesor en la guerra, se mostraron insuficientes contra los carros de combate republicanos, que los superaban tanto en potencia de fuego y en blindaje. Y bueno, pues con la captura de carros de combate enemigos como los T-26, estos Panzer I, o negrillos, como solían ser conocidos por sus tripulantes españoles, pasaron a un segundo plano. Durante la Segunda Guerra Mundial, como los modelos A, tuvieron un protagonismo amplio en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, participando ampliamente en la campaña polaca en 1939 y con la participación no tan principal en otras campañas como en la francesa, utilizando como carro de combate de infantería y de exploración durante el año 1940. Su uso decaería ya para el año 1941, aunque seguiría usándose en unidades de retaguardia o por ejércitos aliados de los alemanes, como el ejército húngaro. Bien, en 1942 el Panzer I, en un intento de huir de sus antiguos diseños obsoletos y por equipararse a la nueva época de blindados, sufrió una gran transformación, al rediseñarlo de nuevo. Una de estas mejoras que se incorporaron fueron las suspensiones basadas en barras de torsión y el sistema de ruedas intercaladas, o Sattellaufwerk, con el que la presión causada por el peso de unas 8 toneladas se suavizaba y aguantaba mejor dicha presión entre las ruedas y el suelo. Este modelo C llegó a obtener una velocidad máxima de 65 km/h gracias a su nuevo motor más competitivo y más potente, compuesto por un motor de gasolina Maybach HL45P. El blindaje también se mejoró bastante respecto a los anteriores modelos A y B, hasta los 10 a 30 mm. El nuevo diseño también trajo un rediseño de torreta, con lo que se incorporó una torreta más amplia para acomodar el armamento compuesto por una ametralladora más barata de producir y más efectiva que el MG-13, siendo esta una MG-34 situada en la parte izquierda de la torreta. Y en la parte derecha disponía de una ametralladora semiautomática de cañón largo Waffe MG-141 de 7,92 mm, que disparaba munición penetrante antiblindaje, igual que la munición que utilizaba el fusil antitanque alemán Panzerbuchse 38. De este modelo C solamente se crearon unas 40 unidades en el año 1942. Este diseño estaba destinado para ser utilizado por tropas aerotransportadas, aunque finalmente la totalidad de ellos acabaron destinados en Francia, con lo que pudieron ver acción durante el desembarco de Normandía y posteriores batallas en el norte de Francia. Y puede también que algunos supervivientes fueran usados durante la ofensiva de las Ardenas. En el año 1942 también hubo un último intento de incorporar un nuevo diseño del Panzer I a las fuerzas blindadas alemanas. Este último, el AUF-F, heredó algunos componentes del modelo C, como era por ejemplo la suspensión, las ruedas intercaladas y el motor. Por todo lo demás se consideraba un diseño mejorado. Experimentó un aumento del blindaje de unos 25 a 80 mm y también su armamento recuperó el sistema de ametralladoras dobles en la torreta, como tenían los primeros modelos del Panzer I. Estas ametralladoras estaban compuestas por dos MG-34 de 7,92 mm. El peso también se incrementó notablemente hasta las 21 toneladas, con lo que su rendimiento del motor decreció ante tal aumento, decayendo hasta los 25 km/h. Y respecto a la tripulación, pues se mantuvo sin cambios, contando con 2 tripulantes. Este diseño tuvo una producción bastante modesta, situándose en los 30 blindados construidos entre el año 1942. Estos Panzer AUF-F fueron empleados principalmente en el frente oriental a partir del año 1942 como unidades blindadas antiinfantería, luchando contra los partisanos soviéticos de la retaguardia y también contra los partisanos de los Balcanes. Bien, al igual que el Panzer I, el Panzer II fue un carro de combate de transición hasta la llegada de los posteriores modelos más potentes, como era el caso de los carros de combate Panzer III y Panzer IV. Las especificaciones que debía disponer este Panzer II se basaron en un primer momento en un diseño con un peso comprendido entre las 10 toneladas y un cañón de 20 mm como armamento. Básicamente podríamos decir que el Panzer II era como un Panzer I mejorado y ampliado. Antes de que se estandarizara el diseño del Panzer II, existieron varios modelos de preproducción. Estos modelos iniciales empezaron a desarrollarse a partir de 1934 hasta 1937. Los primeros modelos emplazados en los Panzer II, A1, A2 y A3, traían varias mejoras, como un mayor blindaje, situado entre los 5 a 13 mm de acero, y otras mejoras menores, principalmente mecánicas. Por todo lo demás, los cambios fueron bastante menores. Respecto al armamento, se montó un cañón automático KWK-30
de 2 centímetros y una ametralladora coaxial MG34 de 7,92 milímetros. Como parte de la propulsión se instaló un motor de gasolina que consistía en un Maybach HL57TR, con el que su desempeño en carretera alcanzó los 40 km/h. Contaba además con una tripulación de 3 miembros, con un conductor, un comandante/artillero y un operador de radio. De estos primeros modelos A, de preproducción, se fabricaron unas 75 unidades. Con el modelo limitado AUF-B se mejoraron más los aspectos del diseño. Por ejemplo, la armadura se incrementó llegando a tener placas de acero de entre 5 a 16 milímetros. La anchura de las orugas y las ruedas de carretera también tuvieron un incremento. Los puntos de visión fueron reforzados para proteger aún más a la tripulación en su interior, y el compartimento del motor se rediseñó para que estuviera más protegido, añadiendo rejillas de acero. Por todo lo demás mantuvo el mismo armamento, motor y rendimiento. De este segundo modelo B, de preproducción, se fabricaron una centena. El último modelo de preproducción, el AUF-C, mejoró aún más ciertos aspectos del B. Por ejemplo, las 5 ruedas de carretera pasaron a ser más grandes, con una suspensión basada en ballestas. También se aumentó el peso hasta llegar a las 9 toneladas, pero esto no afectó a su rendimiento debido a que se instaló un motor Maybach HL62TR de una potencia algo más grande. Por todo lo demás se mantuvo el blindaje y el armamento como sus predecesores. Este último diseño de preproducción fue fabricada a una escala menor, llegando a construirse unos 75 de estos modelos. Bien, la estandarización del diseño del Panzer II llegó a mediados de 1937 con el Panzer II AUF-A. Este diseño era idéntico al diseño de preproducción AUF-C, contando solamente con cambios internos menores, como la colocación de una caja de cambios nueva y la recolocación de ciertos componentes como el filtro de aceite y bomba de combustible que se ubicaron en la zona del motor. También se suprimió el sistema eléctrico para que no interfiriera con la radio de a bordo, teniendo que girar la torreta de manera manual. Y bueno, durante el año 1937 se fabricaron unos 210 Panzer del modelo A. El segundo modelo en ser estandarizado entre los Panzer II fue el AUF-B. Esta segunda versión no tuvo tantos cambios significativos comparados con el AUF-A. Debido al retraso en la producción del mejorado Panzer III, tuvieron que rellenar ese hueco con nuevas incorporaciones de carros de combate Panzer II. Es así como nació el modelo B, un diseño con cristales de visores más blindados y con rejillas de refuerzo en el compartimento del motor y otras modificaciones menores. Por lo que respecta al blindaje, al motor y a su desempeño, se mantuvieron inalterables. Entre finales de 1937 y hasta mediados de 1938 se produjeron 627 de estos Panzer II AUF-B. Desde el año 1938 hasta el año 1940, un nuevo modelo salió a la luz, el Panzer II AUF-C. Este modelo también se materializó cuando aún no se podía llevar a cabo la producción estandarizada de los Panzer III. Si bien las primeras unidades no disponían de muchos cambios significativos, más allá de la mejora de los puertos de visión, a partir de 1940 empezó a instalarse blindaje adicional, de 20 milímetros, al frente del casco y de la torreta, cambiando el aspecto del glacis de curvo a uno más angular. También algunos de ellos tenían instalados una cúpula de comandante para mejorar la visión del propio comandante desde dentro del blindado, sin estar expuesto a la metralla. Por todo lo demás se mantuvieron sin cambios, incluyendo armamento, propulsión y rendimiento. Finalmente se produjeron unos 364 blindados de estos modelos C. Hasta la llegada de los mejor equipados Panzer III, estos primeros modelos del Panzer II fueron empleados desde la campaña polaca en 1939 hasta la campaña francesa durante el año 1940, con una gran participación, debido al retraso en la producción de los carros de combate que serían los sucesores del Panzer II. También, aunque jugando un papel menor, fueron empleados tanto en la campaña del norte de África, Normandía y, como no, en el frente oriental, a modo de carros de combate de infantería de segunda línea o como carros de combate de exploración, aunque en este rol no fueron tan adecuados como los blindados sobre ruedas. Los primeros modelos del Panzer II demostraron que la suspensión a base de ballestas era bastante frágil a partir de un uso continuado y prolongado. Es por ello que se intentó mejorar esta suspensión por otra más robusta, basada en barras de torsión. Es así como se diseñaron los modelos Panzer II AUF-D y AUF-E. Del modelo E solamente se fabricaron 7 chasis, por lo que solo se utilizaron como entrenamiento y para pruebas varias. Respecto al modelo D, su producción se estipuló en 43 unidades, construidas seguramente entre el año 1938 a 1939. Los AUF-D eran más pesados que sus antecesores, contando con 11 toneladas y también traían nuevo motor más potente como el Maybach de gasolina HL62 TRM, montado en una plataforma nueva y mejorada.
con lo que podía llegar a alcanzar velocidades máximas de 55 km/h, a pesar de su mayor peso. Una de las principales diferencias con los anteriores modelos era que el operador de radio ahora tenía su propio visor frontal, blindado, y una escotilla en la parte delantera del tanque. La armadura también se mejoró de fábrica, teniendo placas de acero de 5 a 30 milímetros, y tanto el armamento como su tripulación se mantuvieron invariables. Los modelos D fueron empleados en las campañas de Polonia y Francia entre los años 1939 a 1940, y los restantes modelos, o supervivientes, a partir de ahí, fueron recondicionados para convertirse en cazacarros como los Marder II, debido a la gran necesidad de contar con cazacarros en el frente oriental, y otros, en cambio, se adaptaron para convertirse en carros de combate, lanzallamas o Flammpanzer. Siguiendo el diseño convencional del Auf-C, se moldeó otro nuevo modelo del Panzer II, el Panzer II Auf-F. Este diseño en particular traía un aumento del blindaje en su producción. En el nuevo modelo F, la armadura se comprendió entre los 5 a 30 milímetros, y por lo demás pues siguió manteniendo el mismo motor Maybach HL62 TR, una tripulación compuesta por 3 integrantes, un armamento que consistía en un cañón KWK 30 de 2 centímetros como arma principal y una ametralladora coaxial MG34 de 7,92 milímetros. 509 de estos Panzer II modelo F fueron producidos en total entre los años 1941 a 1942. La mayoría de ellos sirvieron como reemplazos y fueron enviados al norte de África, concretamente a Libia, para luchar con el Afrika Korps. El Panzer II Auf-G nació de un proyecto para modernizar los primeros Panzer II en el año 1938, aunque finalmente, por sus distintas fallas y modificaciones constantes, no llegó a sustituir a los antiguos modelos, ni mucho menos a producirse en masa. Los diseñadores se centraron más en mejorar la propulsión añadiendo un motor de gasolina Maybach HL45 y una transmisión mejorada. También la suspensión fue mejorada para equipar la suspensión mediante barras de torsión y las ruedas adquiriendo el sistema de ruedas intercaladas. Con estas modificaciones se intentó que el modelo G tuviera una velocidad mejorada respecto a sus predecesores, pero debido a los miles de retoques que recibió, finalmente abandonaron el proyecto de producirlo en masa. Aún así se fabricaron unos 45 modelos G, que sirvieron poco más que para entrenamiento y como carro de combate de segunda línea o de retaguardia, principalmente empleado contra la lucha antipartisana. También algunas unidades o algunas torretas fueron recicladas para formar como defensas o posiciones de artillería en el muro atlántico. Con el Panzer II Auf-J se intentó introducir un modelo de Panzer II que fuera más pesado que sus antecesores para su uso como blindado de reconocimiento. Para eso se incrementó el blindaje, pasando a 80 milímetros en la parte frontal y a 50 milímetros en los laterales y en la parte trasera. Y gracias a este aumento del blindaje, el modelo J llegaría a tener un peso de unas 18 toneladas, con el que sería apodado como el cachorro del Tiger. Este modelo también disponía de una torreta más ancha, con el que se integraría un cuarto miembro en la tripulación. Como armamento se instaló un cañón KWK 38 de 2 centímetros como cañón principal y una ametralladora MG34 de 7,92 milímetros de forma coaxial al cañón. Su peso extra también supuso un desempeño más lento o menor, alcanzando los 30 km/h en carretera, propiciado por un motor de gasolina Maybach HL45. De este modelo solamente se completaron 22 unidades, antes de su cancelación a mediados de 1942. Estos Panzer II modelo J entraron en combate en la batalla de Kursk, si bien se mostraron aptos para salir de situaciones difíciles en sus labores de reconocimiento. Su uso como carros de combate de asalto resultó inadecuado debido a su cañón automático de 2 centímetros, el cual era inútil contra la mayoría de los blindados soviéticos de esa época. En el año 1938 se empezó a buscar un diseño de Panzer II que fuera ligero y de buenas prestaciones, que se pudiera emplear en labores de reconocimiento de forma satisfactoria. De este modo se diseñó el Panzer II Auf-L, también llamado Luch o Lince, con unas 12 toneladas de peso y con un motor de gasolina Maybach HL66P. Se logró que el Luch alcanzara los 60 km/h. Con las lecciones aprendidas con los anteriores modelos se diseñó una torreta más amplia para poder incluir un cuarto integrante a la tripulación. Los Luch se caracterizaban por tener una armadura bastante ligera, con un blindaje frontal de unos 30 milímetros y de 20 milímetros en los lados y en la parte trasera. Como armamento se optó por implementar un cañón automático KWK 38 de 2 centímetros y una ametralladora MG34 de 7,92 milímetros, situada de forma coaxial al cañón. Entre los años 1942 a 1944 se fabricaron una centena de estos modelos Panzer II Auf-L. Los Luch entrarían en servicio con compañías de reconocimiento a partir de 1942.
Una de las pocas operaciones en las que los Luch participaron a gran escala fue en la Operación Ciudadela, una ofensiva alemana contra las fuerzas soviéticas en el saliente de Kursk, en el frente oriental, que justamente sería el preludio de la batalla de Kursk. Y después de Kursk siguieron utilizándose hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El Panzer 38T fue un carro de combate ligero diseñado durante la década de los años 30, desarrollado por Checoslovaquia en 1938 como LT-VZ-38, después de que cayera anexionada al Tercer Reich alemán y con la impresión causada a los alemanes por disponer de un diseño sencillo pero efectivo, se decretó que la industria checa pasaría al control de Alemania para fabricar más modelos de estos Panzer 38T. La característica más notable de los Panzer 38T venía de la mano de su suspensión a base de ballestas y que contaba con 2 pares de bogies de resortes con enormes ruedas de carretera, lo que facilitaba tanto el costo como el mantenimiento. La armadura, compuesta por planchas de acero remachadas, eran de un blindaje de unos 8 a 30 milímetros en las primeras unidades. Estos blindados de unas 10 toneladas podían alcanzar una velocidad de carretera de unos 42 km/h, gracias a su propulsión, un motor de gasolina Praga EPA. El armamento principal del Panzer 38T consistía en un cañón Skoda A7 de 37 mm y también disponía de 2 ametralladoras ZB-53 de 7,92 mm, una situada de forma coaxial al cañón y la otra situada en el casco. La tripulación estaba compuesta o comprendida en 4 personas con un comandante, artillero y un cargador situados en la torreta y un conductor y un operador de radio operador de ametralladoras en el casco. El primer modelo creado bajo el mando alemán fue el modelo Panzer 38T Auf A, el cual no disponía de muchos cambios significativos comparados con los LT-VZ-38 checoslovacos, salvo pequeñas modificaciones como por ejemplo una antena horizontal instalada en el lado izquierdo del casco. De este primer modelo A se fabricaron 150 unidades entre los meses de 1939. Como había resultado bastante satisfactorio en las campañas polaca y noruega, en 1939 y 1940 respectivamente, se ordenaron más carros de combate Panzer 38T. De este modo se crearon los modelos B, con 110 ejemplares, el modelo C, con otros 110 producciones, y el modelo D, con 105 blindados. Todos ellos construidos durante el año 1940 y con modificaciones no tan importantes, como por ejemplo la incorporación de una cúpula de comandante mejorada, blindaje soldado en vez de remachado en ciertas partes, con lo que la protección se mejoró hasta cierto punto, nuevas miras y una sustitución de radio por una alemana, entre otros aspectos. Con la experiencia en combate adquirida por estos modelos del Panzer 38T, fue decisiva para que se decidiera un aumento del blindaje en los modelos venideros. Por ello, a partir de 1940, el blindaje se incrementó tanto en el casco como en la torreta, en los nuevos modelos como en los Auf-E y Auf-F, hasta llegar a los 50 mm, en las zonas más protegidas, e incluso se le añadió una placa extra de 25 mm en el glacis. También se mejoraron las miras. Estos dos modelos fueron producidos entre los años 1940 a 1941, fabricando unos 275 blindados del modelo E y 250 del modelo F. El Auf-G fue la última versión de producción estandarizada que tuvo el Panzer 38T. Este nuevo modelo, pese a contar con un mismo blindaje que sus antecesores, la protección se distribuyó de una manera mejorada, contando con un casco soldado casi en su totalidad. Este fue el modelo más prolífico de todos ellos, produciéndose 321 blindados fabricados desde 1941 hasta 1942. La incorporación de estos Panzer 38T al ejército alemán supuso una gran ventaja en distintas campañas como la polaca y la noruega, en los cuales fueron empleados como carros de combate de vanguardia y para maniobras de flanqueo, debido a su blindaje superior comparado con otros diseños alemanes como los Panzer I y Panzer II, y también por disponer de una capacidad antitanque mayor. Además, gracias a su diseño simple, eficiente y relativamente fácil de mantener y arreglar, hacía que fuera un blindado bastante confiable y muy valorado en el campo de batalla por sus tripulantes. A partir de 1942, y con la aparición de carros de combate enemigos más potentes y blindados, como los T-34 soviéticos, hicieron que su uso se limitara bastante en el frente, aunque sus posteriores adaptaciones y variantes, basados en los cascos del Panzer 38T, sirvieron para dar aún más guerra a los aliados hasta el final del conflicto. Bien, amigos, amigas, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta primera parte relacionado con los carros de combate alemanes utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues espero que se os haya hecho entretenida, divertida y fácil de seguir con estos diseños ligeros que hemos visto en el día de hoy y sus variantes más importantes.
Y bueno, como siempre, si os ha gustado, no dudéis en dejar un buen like. También si no os ha gustado el vídeo podéis dejar un dislike tranquilamente. Como siempre, cualquier comentario, sugerencia, duda o crítica podéis dejarlo en la caja de comentarios si veis que falta algo, si algún dato está mal dicho o alguna foto no corresponde al modelo del que se habla, me podéis escribir tranquilamente para comentármelo. Y bueno, también si queréis estar enterados de las últimas noticias o de las últimas subidas, también podéis suscribiros al canal y activar la campana. Y nada más, solamente emplazaros para que veáis la segunda parte, que lo traeré en breve, con los modelos medios y pesados. Nada más por mi parte, un saludo a todos amigos, amigas, cuidaos mucho, feliz Navidad y un saludo a todos.